La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Pero muy buenos días. Gracias nuevamente por sintonizarnos en esta mañana. Les saluda su amigo y hermano Alfredo Garita Acuña, a todos nuestros televidentes y radioescuchas que nos sintonizan de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en esta oportunidad. Que Dios les bendiga a todos ustedes y gracias nuevamente por sintonizarnos y estar escuchando los temas tan importantes que constantemente y semanalmente, diariamente estamos transmitiendo a través de esta su emisora amiga, a través de esta emisora y Canal 19, que pasa programas espirituales para que usted pueda conocer temas tan importantes y tan vitales que envuelven prácticamente todo lo que Dios, a través de su palabra y de su Hijo, dejó en este tiempo para que el ser humano pueda prepararse para uno de los eventos o el evento más grande que jamás ninguna mente humana puede describir ni ojo ha visto, que es el tema de la segunda venida de Cristo. Que Dios le pueda bendecir en esta mañana donde quiera que usted se encuentre, niño, joven, señorita, señor, caballero, adulto, anciano, señor, donde quiera que usted, que Dios le pueda bendecir. Queremos recordarle que somos el Remanente Adventista CR, Remanente Adventista CR, y estamos al aire en Radio Costa Rica, frecuencia 930 AM, con teléfono 905-2-930-930. Tenemos esta señal www.radionet, señal para el mundo. También recordarles que tenemos el canal 19 en UHF, televisión abierta, para que usted también nos pueda sintonizar a través del canal 19. Recordarles que en canal 19 estamos generalmente con el reprise de 8 a 9 de la noche, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la noche. Radio Costa Rica 930 AM, de 8 a 9 de la mañana. También queremos recordarle que tenemos para consultas y oración. Usted puede llamar al teléfono 8314-7619. Quiero recordar ese teléfono para que usted lo pueda anotar por ahí, si tiene un lapicero a mano, para consultas y oración, para que oremos por usted. Nos puede llamar al teléfono 8314-7619. Repito, y también en YouTube nos puede encontrar a través del nombre El Remanente Adventista CR, y ahí usted puede en Facebook encontrar todos los temas que hemos venido predicando y enseñando a través de estos medios de comunicación. Usted va a encontrar temas muy importantes, todos vitales, urgentes para el ser humano, en las diferentes áreas en que el ser humano se mueve y se desenvuelve. Recordarles que los lunes tenemos temas de familia con nuestra hermana Mari. Los martes tenemos temas sobre profecías, todo lo que tiene que ver con lo que son aspectos proféticos, especialmente relacionados con el libro de Daniel y de Apocalipsis. Ahí están nuestros hermanos Carlos y Arturo los martes. Los miércoles tenemos temas también con el hermano Freddy Peña, temas especiales que tienen que ver con el diario vivir del ser humano, especialmente con las actividades y las fechas que el ser humano ha puesto para muchas de las cosas que el ser humano celebra y comparte a través del año en el calendario que tenemos, y para que usted pueda saber cuántas de esas cosas son dadas por Dios y cuántas no son dadas por Dios. Es muy importante que usted conozca todos estos temas y lo que envuelve también en temas por el hermano Freddy Peña al contorno de todo lo que tiene que ver con lo que en el planeta está sucediendo, especialmente en asuntos de clima, asuntos de salud, temas muy importantes para que usted el miércoles no se pierda esos temas tan interesantes. Los jueves tenemos temas con el hermano Wilfrido Chavarría en relación a cómo debe de ser
la iglesia, o cómo debe vivir y prepararse y estar trabajando la verdadera iglesia del Señor en este tiempo. Jueves, temas muy importantes. Y los viernes estamos aquí, su servidor, repito mi nombre, Alfredo Garita, su amigo y hermano, para que usted pueda entender la forma en que debe de conocer y prepararse para la segunda venida de Cristo. Entonces, le agradecemos a Dios por su sintonía, y los fines de semana también recordarles que los programas se van a estar pasando para que usted pueda mantener la sintonía de estos dos medios de comunicación y usted pueda también escuchar temas tan interesantes. Y recordar que mañana es sábado, la Biblia enseña que el día del Señor es sábado y que debemos de ir a la iglesia. Cualquier día usted puede ir, pero hay un día que es un mandamiento, que es el sábado. El sábado es el día de que debemos de ir a la iglesia. Mañana nosotros le estamos invitando con mucho cariño para que usted pueda acompañarnos a la iglesia La Verdad Presente. Nosotros estamos ubicados en Coronado, de la bomba El Trapiche, 400 Norte y 200 Este, en el complejo Las Huacas. Hay un gimnasio ahí, nosotros estamos al fondo. Repito, para que usted anote la dirección: 400 al norte y 200 al este, complejo Las Huacas. Mi teléfono es el 88 54 54 64. Repito, 88 54 54 64. Para que si se le dificulta llegar, me llame y con mucho gusto le recogemos ahí y le llevamos a nuestra amada y querida iglesia. Mañana sábado a partir de las 8:45 de la mañana. Y recordarle que pues está invitado a un delicioso y exquisito almuerzo vegetariano que preparan nuestras hermanas para todas las personas y especialmente para todas aquellas visitas. Le estamos invitando para que mañana nos acompañe. Muy bien, queremos también aprovechar esta oportunidad para decir a todos nuestros amigos que nos escuchan que Dios les bendiga. El tiempo pues va corriendo, pero queremos saludar a todos nuestros hermanos allá en Platanares de Coronado, los hermanos que nos sintonizan en Guadalupe, en Purral, en Río Segundo de Alajuela, en El Coyol, las personas que nos sintonizan también en el lado de Heredia, en el lado de Sabanilla. Estoy resumiéndolo así por asunto de tiempo, pero a todos ellos que hemos estado en contacto y que yo sé que escuchan el programa, les deseamos que se mantengan siempre en sintonía y que Dios les bendiga mucho por su sintonía y por todo lo que nos han ayudado y en la forma en que hemos venido creciendo a través de todo el público que nos llama, nos escribe y la gente que ya está identificada con el Remanente Adventista CR. Y en forma especial un saludo y un abrazo a mis hermanos, los 300 de Gedeón que trabajan en la predicación del Evangelio. A todos ellos, que Dios les bendiga y que les guarde siempre para que nos mantengamos predicando este Evangelio. Muy bien, sin más, yo les invito para que donde usted se encuentre, a menos de que vaya manejando, me acompañe con una oración en esta mañana. Nunca se debe de abrir la Biblia sin antes orar a Dios. Es que le invito para que tengamos una oración. Oremos. Padre nuestro, Señor, muchas gracias por un día más de vida que nos regalas. Gracias, Señor, por las personas con las cuales convivimos diariamente. Gracias, Señor, por los medios necesarios para nuestra subsistencia. Y gracias, eterno Dios, por la presencia divina de tus ángeles y de tu Espíritu Santo en este mundo. Y gracias, Padre, por el sacrificio y la vida preciosa que su Hijo Jesucristo nos regaló en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos, todo ser humano, no importando su posición donde se encuentre, pueda tener la esperanza de la vida eterna. Hoy, Señor, queremos nuevamente, a través de estos medios de comunicación, abrir este santo libro que es tu voz, es tu palabra, para que nos puedas hablar y nos puedas instruir para conocer el camino correcto que nos puede llevar algún día a la vida eterna. Bendice, Señor, a todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan. Y, Señor, que al terminar el tema en esta mañana, podamos tomar decisiones importantes para prepararnos y preparar a nuestros seres amados, a nuestras familias, para el retorno o la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que todo lo que pidiéremos al Padre en el nombre de Jesús, tú lo vas a dar. Y esa es nuestra petición en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre, Padre Santo, de su Hijo amado, el Señor Jesucristo.
Amén y amén. Muy bien, aprovechar antes de entrar al tema para saludo para nuestro hermano Andy ahí en cabina. Andy, Dios te bendiga, tu esposa, tus hijos, que Dios te bendiga y gracias por tu colaboración en este medio de comunicación. Muy bien, hemos venido estudiando lo que es el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. San Mateo capítulo 24 hemos venido estudiando que es el sermón profético del Señor Jesucristo. Este capítulo tiene 51 versículos, es un capítulo bastante grande y este capítulo comienza con la conversación entre los discípulos en el tiempo de Cristo, él sentado hablando con ellos y termina prácticamente todo el capítulo con la segunda venida de Cristo. En estos 51 versículos Jesucristo va a condensar o a resumir en una forma sencilla y resumida lo que va a envolver al ser humano mientras él regresaría por segunda vez a la tierra. Cada versículo de este capítulo del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, prácticamente es casi un sermón o un mensaje para el ser humano en este tiempo, con señales importantes, mensajes importantes que se aplican directamente no solo al tiempo de los discípulos, sino que conforme, y escucha esto, muy importante, conforme se iría desarrollando los 2016 años de historia que tenemos a nuestros días, este sermón va marcando poco a poco muchos de los acontecimientos y especialmente en el mundo religioso que irían marcando y dando por sentado cuán cerca estaría la segunda venida de Cristo. Por eso es importante que usted estudie este capítulo. La Biblia es toda palabra de Dios, pero aquí vamos a encontrar prácticamente condensado, resumido, lo que el ser humano prácticamente viviría proféticamente antes de que Jesús regresara por segunda vez a la tierra. Y quisiera agregar aún más a esto, que la Biblia es un libro donde en diferentes formas y maneras, en una forma espiritual, Jesucristo agotó todos los medios en este libro santo para que el ser humano tuviera todas las posibilidades, o prácticamente lo diríamos al revés, no tuviera ninguna posibilidad para perderse, porque el plan del Señor Jesús, amigo y amiga, hermano y hermana, es de que usted y yo estemos listos para ir a morar con Él a la eternidad. Propósito de su primer venida fue ese, rescatar al ser humano. En el capítulo 24, los versículos 1 y 2 del Evangelio según San Mateo, encontramos dos versículos que nos dicen lo siguiente: cuando Jesús, Mateo 24, 1, salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2, respondiendo, Él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Qué interesante, ¿verdad? Dice ahí, Jesús dice, hablando de todas aquellas cosas maravillosas que estaba rodeada Jerusalén en su construcción, en su edificación, que no iba a quedar ahí piedra sobre piedra que no iba a ser removida. Es muy difícil para el tiempo de los discípulos en su mente entender que en determinado momento de la historia, que es nuestro tema en esta mañana, Jerusalén iba a ser destruida. La ciudad que Jesús había formado, que era su pueblo, que era su nación, donde él nació, donde él vivió su niñez, su juventud, y predicó el evangelio, esa ciudad estaba destinada a la destrucción, lamentablemente. Entonces Jesús aquí en estos versículos menciona bien claro que en Jerusalén no iba a quedar piedra sobre piedra. Y es interesante porque Jesús lo compara en una forma prácticamente un acontecimiento casi análogo o parecido a lo que él menciona ahí mismo en el capítulo 24, versículos 37 y 38. En el versículo 37 y 38 de Mateo 24, Jesús nuevamente se dirige a ellos y les dice lo siguiente: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre.
porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y ustedes conocen el resto de la historia. Entonces Jesús compara acontecimientos muy parecidos a lo que Jerusalén estaba prácticamente a vivir como nación, una nación próspera, una nación prácticamente que a pesar de que estaba bajo la esclavitud del yugo romano, esta nación prácticamente era una nación que marcaba una diferencia por todo lo que venía recibiendo como pueblo de Dios, como pueblo elegido, pero que lamentablemente Jesús dice que así como el ser humano en el tiempo de Noé y en el tiempo de Sodoma y Gomorra, en su diario vivir, tenía prácticamente un sistema de vida donde dentro de todo lo que hacían, lo que menos pensaban era que en algún momento el tiempo de existencia, el tiempo de nación o de pueblo, o en el caso de los antiguos, el mundo iba a ser anegado o iba a ser destruido por un diluvio, como el caso de Sodoma y Gomorra, que fue prácticamente destruido por fuego del cielo. Igualmente Jesús trata de llevar a la mente de los discípulos que Jerusalén prácticamente tendría sus días prácticamente contados. De hecho, que en el versículo 2 del capítulo 24, Jesús tiene una frase que cada vez, amigo y amiga, que usted vea esta frase, lo que Jesús dice no es negociable, es contundente. Él no va a negociar absolutamente nada cuando Él dice lo siguiente: de cierto os digo. Cuando Él dice de cierto os digo, es prácticamente que no va para atrás el asunto. O sea, ya lo que está por darse se va a dar. Ya Él ha agotado todo y resume, dice, lo que va a acontecer es esto y se acabó. No hay más para allá. Entonces ahí donde el ser humano tendría como prácticamente la última oportunidad para meditar, detenerse y ver qué se puede hacer cuando ya la sentencia o cuando ya lo que viene ya sobre en este caso, para ellos como nación, y también esto tiene que tener mucha relación en cuanto a lo que nos espera, porque en este capítulo se menciona así será también la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús en una forma comparativa relaciona muchos de los eventos de este libro, del libro de Mateo y del capítulo 24, que tienen mucha relación con lo que es la segunda venida de Cristo. En el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 13, San Marcos capítulo 13, versículo 1 y 2, los 4 evangelios mencionan el mismo acontecimiento. Jesús en San Marcos 13, versículo 1 y 2, menciona lo siguiente: saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y si usted se pone a leer prácticamente todo el capítulo 13 del Evangelio según San Marcos, usted encontrará que es casi la misma historia en una manera diferente, donde Marcos logra escribir lo que escuchó y vio del Señor Jesús. Esta historia termina el capítulo 13, versículos 36 y 37, Jesús diciendo lo siguiente: para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces qué interesante, porque en los últimos 2 versículos del Evangelio según San Marcos, el capítulo número 13, qué interesante, porque Jesús dice en estos versículos: ojalá que no te halle durmiendo, desprevenido o descuidado. Y lo que a ustedes les estoy diciendo, a todos los digo, velad. Es importante recuperar aquí que aunque Él está hablando con los discípulos, usa palabras y frases para involucrar a todo ser humano que recibiría la información de que la aplicación, así como para ellos fue para Jerusalén, también nos advierte que en el tema de la segunda venida, también a nosotros prácticamente se nos advierte de que lo que le está diciendo no se involucra a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque aquí quisiera en esta mañana decir algo muy importante y ojalá puedas grabarlo esto en tu mente. La Biblia es un libro que fue escrito
para muchas cosas y razones, pero dentro de las razones más importantes es para que nosotros veamos todo lo que le acaeció o le ocurrió al ser humano en el pasado, para que a nosotros no nos ocurra lo mismo o no se repita la historia. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si usted no está interesado en escuchar la Biblia, usted no está interesado en conocer estas historias y por lo menos saber lo que le pasó a nuestros antepasados, posiblemente, apreciado amigo y amiga, hermano y hermana, quiero decirte que ojalá que no te haya desprevenido y corra la misma historia que corrió toda esta gente en el pasado, a través de la historia. Entonces Jesús agota en la escritura la aplicación para que usted y yo sepamos que prácticamente tenemos prácticamente la historia en nuestras vidas. El acontecimiento de la segunda venida de Cristo viene y Dios anhela que a través de esta historia de la Biblia y el capítulo 24 de según San Mateo, usted pueda prepararse para lo que le espera al ser humano cuando Jesús aparezca por segunda vez en la tierra. En el capítulo 24, llegando al final del capítulo, el versículo 44 nos repite lo siguiente. Mateo 24, 44, para reafirmar lo que estamos diciendo. Y noten que ahora Jesús usa una frase muy parecida a de cierto os digo, y dice en el versículo 44, resumiendo prácticamente todo lo que tal el capítulo 24, la frase por tanto. O sea, voy a resumir, Jesús dice, por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. O sea, Jesús dice, estad preparados vosotros. Él sabía, porque Él conoce el futuro, Él sabía que Él regresaría muchísimos siglos después de que todos ellos vivieran y murieran. Pero entonces al escribir diciendo, ested preparados para cuando Jesús venga, prácticamente nos está advirtiendo a todos los que viviríamos antes de que Él regrese por segunda vez a la tierra. Entonces prácticamente es una enseñanza que se aplica a través de todos los años de historia que tenemos desde el día en que Él habló con sus discípulos. Y quisiera meter ahí como un paréntesis ahí para mencionar lo siguiente. Toda persona que muere, prácticamente el tiempo de preparación para este acontecimiento se le terminó. La vida es el periodo que usted y yo tenemos para prepararnos para este acontecimiento. Por lo tanto, Dios anhela que entiendas que tu preparación, tu decisión debe ser, ojalá, hoy mismo. Que empieces a prepararte y decirle al Señor Jesús, bueno, Señor, si esto es así, tal vez no entiendo mucho, pero sí necesito que a través de tu Espíritu Santo, tú me ayudes para prepararme para este acontecimiento. Y no solo a mí, cuando somos cabeza de familia o hay hijos o familiares dentro de nosotros, para ir preparando toda la familia. Recordemos que cuando Jesús habla de este tema de la destrucción de Jerusalén, la semana pasada habíamos visto prácticamente en el Evangelio según San Juan, en el capítulo número 2, el versículo número 20 prácticamente, San Juan 2, el Evangelio según San Juan 2, capítulo 2, versículo 20. La semana pasada vimos cuando él hablando sobre el templo, no solo el cuerpo de él, sino también de Jerusalén, Jesús habla con los dirigentes religiosos y en San Juan 2.20 les dice lo siguiente, hablando con ellos y ellos le contestan, los judíos, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Creo que puedo ejemplificar esto con las torres en Nueva York. ¿Cuánto tiempo duró el ser humano para acabar con cientos de vidas y derribar 2 edificios, que eran 2 edificios sorprendentes en Estados Unidos? Prácticamente, si el ser humano tiene la capacidad de hacer eso, imagínese para Dios lo que sería prácticamente destruir una ciudad. Y la historia nos enseña, Sodoma y Gomorra, el diluvio, para Dios prácticamente es nada, el tiempo que necesita para darle fin prácticamente a los lugares donde
lamentablemente el ser humano se ha rebelado abiertamente contra Dios. Jerusalén, como decimos en esta mañana, que es nuestro tema central, lamentablemente también estaba dentro de la profecía para ser una nación que lamentablemente iba a sufrir las consecuencias que sufrieron tanto los antidiluvianos, los de Sodoma y Gomorra. Jerusalén tendría el mismo destino prácticamente. En el Salmo número 48, hay muchos versículos en la Biblia que nos habla, principalmente los profetas, nos hablan de Jerusalén como ciudad, y se mencionan muchas características también en el aspecto estructural de la construcción y edificación de Jerusalén. En el Salmo 48, el versículo número 2, menciona ahí el salmista lo siguiente. Todo el capítulo se refiere a Jerusalén. Usted lo puede leer, yo nada más voy a leer un versículo, 48, 2 salmos. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Usted puede leer ahí en Salmos 48, 2. Puede leer en Salmos 48, 2. Usted puede leer ahí prácticamente, puede leer prácticamente todo lo que involucraba la estructura y la edificación de Jerusalén. De hecho, que el templo, habíamos mencionado la semana pasada, era considerada prácticamente una de las maravillas de este mundo. Yo quisiera en esta hora agregarle un poquito más a lo que era Jerusalén como ciudad en aspecto estructural. Hay un libro que hemos mencionado aquí que se llama El conflicto de los siglos, la gran controversia o la historia documentada del cristianismo. Muchas de las cosas que acontecieron en el pasado que tú no las tienes, no las conoces. Yo te invito para que este libro pueda llegar a tus manos. Si nos buscas y nos llamas a través del Remanente Adventista CR, con mucho gusto te obsequiaríamos totalmente un libro tan importante como es este, que es la historia documentada del cristianismo. Ahí puedes encontrar mucha de la historia que prácticamente mucha gente no conoce. Yo quiero compartir contigo en esta mañana algo de lo que Jesús logró observar y dijo de Jerusalén en el tiempo en que él anduvo predicando, trabajando y sanando. Dice lo siguiente: desde lo alto del monte de los Olivas miraba Jesús a Jerusalén, que ofrecía a sus ojos un cuadro de hermosura y de paz. Era tiempo de Pascua y de todas las regiones del orbe los hijos de Jacob se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional. De entre viñedos y jardines, como de entre las verdes laderas, donde se veían esparcidas las tiendas de los peregrinos, elevábanse las colinas con sus terrazas, los airosos palacios y los soberbios baluartes de la capital israelita. Resaltaban a la vista construcciones, qué interesante, espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve hasta entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente, que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer, oiga, escucha, hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así destacábase la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judaica. ¿Qué hijo de Israel podía permanecer ante semejante espectáculo sin sentirse conmovido de gozo y admiración? Qué interesante todo lo que menciona en relación a esto, ¿verdad? Para la mente humana muchas veces es muy difícil, y en el caso de los judíos, que eran nación escogida, todavía hasta el tiempo de Jesús, ellos jamás se imaginaban que como nación escogida y con todos los privilegios y la historia que venía prácticamente constituyéndolos como nación, que ellos prácticamente iban a ser, a pesar de toda esa estructura y toda esa belleza que menciona, hay mucho en este libro que tú puedes leer, yo estoy resumiéndote nada más una parte, que como nación era algo que prácticamente sorprendía a la vista humana, y todo judío, israelita o hebreo se sentía orgulloso de la edificación de esta gran ciudad. Lamentablemente, pues la historia nos va a decir que su situación estaba, su destino ya estaba trazado. En el capítulo 24, el versículo 15, vea qué interesante, porque Jesús no solo aplicó lo que mencionó en el capítulo 24 para todos los tiempos, sino que en el versículo 15
les dice a ellos lo siguiente, resumiendo la parte de la historia sobre ellos. Versículo 15, Mateo 24, por tanto, cuando veis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Mucha gente lee la Biblia y cuando lee la Biblia lee este versículo y no entienden. Pero aquí dice, Jesús le dice, cuando ustedes como judíos que conocen la historia del profeta Daniel, porque Daniel fue un hebreo y él habló en profecía sobre esto, en aquel tiempo tenían los rollos, los pergaminos, donde ellos leían las profecías en las sinagogas, los sábados cuando se reunían, sabían lo que Daniel había escrito. Entonces Jesús les dice, miren, por tanto, cuando ustedes vean la abominación que habló el profeta Daniel, dice, el que lee, entienda. El que lee, entienda. Se aplica para ellos tanto como para nosotros. Nosotros no podemos ser lectores superficiales de la Escritura o depender de, como decimos los predicadores, comida enlatada, que me lo den todo hecho. Nos toca a nosotros también estudiar la Escritura, revisar y entender lo que la Biblia nos quiere hablar. Entonces aquí nos remite al libro de Daniel, el capítulo 24 de San Mateo, el versículo 15, cuando dice, por tanto, y vamos a leer nada más un versículo que se encuentra en el libro de Daniel, el capítulo 9, el versículo número 26, en relación a lo que Daniel había dicho en cuanto a la nación judía. Capítulo 9, versículo 26 dice, y después de las 7 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Ya prácticamente 6 siglos antes, el profeta Daniel había advertido a Jerusalén que iba a ser destruida, que iba a venir un sistema, un imperio, el cual prácticamente iba a destruir Jerusalén. Es importante esto, preciado hermano y hermana, porque ya como Israel, ellos estaban como nación advertidos sobre esto. Por lo tanto, Jesús dice, el que lee, entienda. Por lo tanto, cuando veáis lo que va a acontecer, usted sepa que ya el destino está trazado. Muy bien, vamos a ir a una pausa musical y ya continuamos con el tema en esta mañana. Prefiero a mi Cristo al vano oropel, prefiero su gracia, riqueza sin fin, a casas y tierras, prefiérole a él, será de mi alma fuerte paladín, antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar. Prefiero a mi Cristo, sublime don, cual el mundo no ha de dar. No quiero el aplauso del mundo falaz, prefiero en las filas de Cristo servir. La fama del mundo es liviana y fugaz, prefiero por siempre a Jesús seguir, antes que ser rey de
más bello que el lirio en su níveo blancor. Mi Cristo es más dulce aún que la miel. Su paz a mi alma dará el Señor. Yo quiero que Cristo me conserve fiel. Antes que ser rey de cualquier nación y en pecado gobernar, prefiero a mi Cristo sublime don, cual el mundo no ha de dar. Amén. Somos el Remanente Adventista CR y queremos recordarles que estamos con el tema de hoy: ¿por qué Israel fue destruida como nación? Es interesante porque en el capítulo 24, los versículos 17, 18 y 19 y 20 menciona: el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Versículo 19 de Mateo 24: orad pues para que vuestra vida no sea en invierno y ni en día de reposo. Ve que interesante, porque aquí dice orad para que vuestra vida, orad para que vuestra vida. O sea, ya Jesús está diciendo, ustedes tienen que huir de esta ciudad. El que se quede aquí dentro en esta ciudad va a ser destruido prácticamente. O sea, la condenación inminente de Israel como nación, prácticamente ya su destino estaba hecho. Si usted puede leer, yo le invito para que apunte este versículo, en Isaías capítulo 5, del versículo 1 al 7, la forma en que Dios, a través de su Hijo y de sus ángeles, formó a Israel como pueblo, como nación, como individuos, como familias, estructuralmente, el templo, los edificios. O sea, era una ciudad digna de admirar, era algo maravilloso. Lamentablemente el destino estaba hecho. Jesús agotó todo y la historia registra que él mismo en persona, él vino prácticamente a esta ciudad a tratar de ayudarles. Lamentablemente la historia final con la que Dios quería como nación para ayudarles no se pudo cumplir en esta nación, lamentablemente. En este libro, la historia documentada del cristianismo dice lo siguiente en relación al ministerio de Jesús. Durante 3 años el Señor de la luz y de la gloria estuvo yendo y viniendo entre su pueblo. Anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a los leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de gracia: venid a mí todos los que estáis cansados y yo os haré descansar. A pesar de recibir por recompensa el mal por el bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él buscando su gracia. Errante y sin hogar, sufriendo cada día oprobio y penurias, solo vivió Jesucristo para ayudar a los pobres, aliviar a los agobiados y persuadirlos a todos a que aceptasen el don de la vida que él ofrecía. Los efluvios de la misericordia divina eran rechazados por aquellos corazones endurecidos y reacios, pero volvían sobre ellos con más vigor. Impulsados por la angustia, compasión y por la fuerza del amor que sobrepuja todo entendimiento, Israel empero se alejó de él. Repito, Israel empero se alejó de él, y apartándose así de su mejor amigo y de su único auxiliador. Su amor fue despreciado, rechazados sus dulces consejos y ridiculizadas sus cariñosas amonestaciones. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente.
La copa de la ira de Dios por tanto tiempo contenida estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos, y escucha estas dos palabras, de apostasía y rebelión, se veía negra, cargada de maldiciones, próxima a estallar a un pueblo culpable. Y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado, y en breve lo iban a crucificar. Cuando Cristo estuviera clavado en la cruz del Calvario, ya había transcurrido para Israel su día como nación favorecida y saciada de las bendiciones de Dios. Qué interesante, preciado amigo y hermana, porque el cielo agotó totalmente todo lo agotó prácticamente para que esta nación como nación pudiera salvarse. Y aquí yo quiero decirle que hay muchos versículos en la Biblia donde la Biblia menciona claramente, por ejemplo, te puedo citar uno, Gálatas 6:7, vamos a leer solo uno. Gálatas 6:7 dice que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Lo que hacemos constantemente y por lo que vivimos es realmente por lo que vamos a morir al final y por lo que vamos a luchar. Por eso hemos insistido que nos acompañes, que estés con nosotros aquí de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana en Radio Costa Rica 9:30 AM y Canal 19 de 8 a 9 de la noche de lunes a viernes, para que conozcas todas estas historias y te hagan meditar y puedan llegar y puedan hacer tu corazón sensible para que puedas entender lo que le aconteció a Israel como nación. En el Evangelio, ahí mismo, capítulo 7, versículo 2 del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo número 2, el Señor Jesús hablando sobre esto, dice en el versículo 2 del Evangelio según San Mateo capítulo 7, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida que medís, con esa medida serás medido. Prácticamente Dios es un Dios amante, misericordioso, lo hizo Jesús con Israel, pero lamentablemente mencionamos aquí que sus días de apostasía y de rebelión prácticamente habían llenado ya la ira de la copa de Dios. La aplicación para nosotros también tiene que ver mucho. En este mismo libro, en la página 35, menciona algunos de los datos importantes de cómo Israel como nación sufrieron cuando fueron rodeadas por las hordas o ejércitos romanos y vino la destrucción de esta nación. Dice que en este libro millares murieron a consecuencia, oiga, millares, miles de miles murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales dentro de los hebreos, dentro de la ciudad, habían desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a los ancianos padres la comida que llevaban a su boca. Y la pregunta del profeta era la siguiente: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño mamante? Ahora habla de los bebés. Dice, recibió respuesta en el interior de los muros de la desgraciada ciudad, tal como lo dijera la Santa Escritura. Usted lo puede encontrar en Isaías 49:15 y el libro de Lamentaciones, capítulo 4, versículo 10. Las misericordiosas manos de las mujeres hebreas cuecen a sus mismos hijos. Estos les sirven de comida en el quebranto de la hija de mi pueblo. Oiga, increíblemente la historia registra y los profetas advirtieron prácticamente que aún llegarían a quitarse, a pelearse la comida, y a los niños recién nacidos los cocinaron para comérselos y poder sobrevivir. ¿A qué estado una nación con tanta bendición llegó prácticamente a deteriorarse de tal manera donde lamentablemente la historia se escribió en relación a esto? Sigue diciendo este libro lo siguiente: dentro de los muros de la carnicería, escuche la palabra, dentro de los muros de lo que fue esta carnicería, era aún más horrorosa el cuadro que se contemplaba desde afuera. Hombres y mujeres jóvenes, viejos, soldados, sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en desordenada matanza.
superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando los legionarios, las hordas romanas tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables, y Tito, general romano, las encontró vacías. Contemplólas asombrado y declaró que Dios mismo las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. El solar sobre el cual se erigiera el sitio y en la mortandad que le siguió, perecieron más de 1.000.000 de judíos. Los que sobrevivieron fueron llevados cautivos, vendidos como esclavos, conducidos a Roma para enaltecer el triunfo del conquistador, arrojados a las fieras de los circos y desterrados y esparcidos por toda la tierra. Yo quisiera seguir leyendo, pero el tiempo no me permite leer tanto de esta historia. Esto está en este libro, la historia documentada del cristianismo. Esto debes de conocerlo. ¿Por qué? Porque es muy importante y que puedas entender que esto, apreciado amigo y amiga, hermano y hermano, y no te asustes, es un pálido reflejo de lo que le espera al ser humano antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. Tú puedes unir, eso está en el libro de Daniel capítulo 12, versículo 1, tú puedes unir todas las desgracias, calamidades, plagas, pestes, guerras, terremotos y todo lo que en el pasado ha sucedido, y lo reúnes y lo escribes en un documento y será un pálido, nada a la par de lo que le espera al ser humano antes de que Jesús regrese por segunda vez a la tierra. ¿Y por qué lo digo así? Porque la Biblia lo enseña a través de los evangelios, de las cartas del apóstol Pablo y Pedro, y especialmente el libro de Daniel y Apocalipsis y los profetas mayores del Antiguo Testamento. Lo que sucede, apreciado hermano y hermana, que hemos estado asistiendo a iglesias y a religiones donde lamentablemente no nos han enseñado estas cosas. No nos están advirtiendo de lo que le viene al ser humano antes de que Jesús venga. Y lamentablemente nos tienen acurrucados, nos tienen dormidos. Y muchos de nosotros no queremos lamentablemente despertar de este sueño. Estamos roncando prácticamente. No queremos que nos hablen de estas cosas. Pero apreciado amigo y hermana, el Señor te dice en esta mañana que esto le espera también al mundo y en una forma más grave antes de que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Y yo te invito para que ahí en San Mateo capítulo 24, el versículo número 44, Jesús menciona lo que le dijimos al principio. Te vuelve a decir en San Mateo 24, 44, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Cada mañana que nos levantamos ha terminado un día que ha quedado atrás. Al quedar ese día atrás, prácticamente es un día que quedó en la historia, y al terminar ese día anterior y amanecer otro, nos estamos acercando rápidamente a la segunda venida de Cristo. Esa es la realidad que el ser humano vive. O sea, el reloj va en cuenta regresiva. Nos estamos acercando al momento culminante, donde algún momento allá en eternidad, en el mundo donde el Señor Jesús vive, allá en los cielos de los cielos, prácticamente Él dirá hasta aquí y se preparará para venir por segunda vez a la tierra. Y esto es un acontecimiento que no lo va a evitar ningún ser humano. Está predicho en la palabra del Señor. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículos 56 y 57, en este libro de Deuteronomio, que es el Antiguo Testamento, hay en este capítulo, el capítulo número 28, 29 y 30, qué interesante, porque aquí se menciona en el capítulo 28, los versículos 56 y 57, ya en tiempo muy anterior, muchísimos años, tiempo de Moisés, lo que a Israel le podía acontecer si no seguía
el plan que Dios había trazado para ellos como pueblo escogido. Si no obedecían ya, Dios había trazado lo que les esperaría en el futuro, porque Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y en el capítulo 28, versículos 56 y 57, Jesús menciona en este libro lo siguiente, versículo 56, la tierna y delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura mirará con malos ojos al marido de su seno, a su hijo, a su hija, al recién nacido que sale dentro de sus pies y a sus hijos que diera a luz, pues los comerá ocultamente en la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Ya prácticamente miles de años atrás Dios estaba advirtiendo esta situación para Israel como nación. Igualmente a nosotros en el libro de Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, vea qué interesante, porque hay algo muy subjetivo, muy interesante para nosotros en esta mañana. En segunda de Pedro vamos a encontrar en el capítulo número 3, segunda de Pedro, capítulo número 3, el versículo número 10. Y qué interesante, porque la Biblia es un libro que mucha gente ya ha muerto, la ha tenido en sus manos, abuelos y tatarabuelos y familia de nosotros, y prácticamente esto que Pedro escribió hace casi 2000 años fue escrito, y ya nosotros estamos cumpliendo 2000 años de historia. Israel como nación, en Deuteronomio, cuando se escribió eso, prácticamente tenían más o menos 2000 años de historia de existir como nación. Y qué interesante, porque estos versículos de Deuteronomio se cumplieron en Israel en el año 70 de nuestra historia, cuando Israel fue destruida como nación, porque proféticamente había una profecía para ellos. Entonces, igualmente, vea qué interesante, Dios nos dice a nosotros, los que vivimos en este tiempo, si logramos o si vivimos la segunda venida de Cristo, en el versículo número 10 del capítulo 3, que tiene un título, de hecho dice, el Señor vendrá, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Igualmente, eso es palabra de Dios, eso dice la Biblia. Esa es la triste historia que le espera al planeta. No hay vuelta atrás. Todo predicador que habla de prosperidad, de paz, está mintiéndole a la iglesia, a la congregación. Lo que le viene al mundo, hermano y hermana, prácticamente es algo que ninguna pluma, ninguna mente humana puede describir. Esa es la realidad triste que viene para el planeta, lamentablemente. Vamos concluyendo en esta mañana mencionando lo siguiente en relación a esto, porque ya nos queda muy poquito tiempo. Sobre la aplicación para nosotros como nación. La destrucción de Jerusalén es una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de la misericordia divina. Nunca se dio un testimonio más decisivo de cuánto aborrece Dios el pecado y cuán inevitable es el castigo el castigo que sobre sí atraen los culpables. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Escuche esto, va a tener otro cumplimiento. Y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que acaeció a la ciudad escogida, podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su santa y bendita ley, los 10 mandamientos. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la tierra a través de los siglos de crímenes. Al contemplarnos, el corazón desfallece y la mente se abruma de estupor. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones del porvenir. La historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas, toda la armadura del guerrero en el mundo de batalla y los vestidos revolcados en sangre.
¿Qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día? Cuando el Espíritu de Dios se aparte de todos los impíos y los deja abandonados a sus fieras pasiones y a la merced de la hazaña satánica. Entonces el mundo verá, como nunca los vio, el resultado del gobierno de Satanás. Pero en aquel día, como sucedió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén, todos aquellos que tengan su nombre en el libro de la vida serán salvos. Qué maravillosa promesa. Entonces, la Biblia nos advierte lamentablemente que esto va a tener una segunda aplicación. Así como Jerusalén fue destruida en el año 70 de la historia, también este mundo le espera prácticamente una devastación y una destrucción en manos del creador y dueño de este mundo. Y ustedes saben que cuando Dios actúa y Dios da un juicio, nada bueno le espera al ser humano según la palabra de Dios. Pero dice que los que tengan su nombre escritos en el libro de la vida, esos prácticamente serán librados en aquel día. Terminamos en esta mañana con el Evangelio según San Lucas, capítulo número 19. San Lucas 19, versículo 40 al 44. En el 40 quisiera detenerme para hacerte un llamado en esta mañana. Él respondiendo les dijo, San Lucas 19:40, os digo que si estos callaran, las piedras clamarías. Si estás escuchando esto y haces omisión o te olvidas y no lo practicas ni lo enseñas, prácticamente le estás diciendo al cielo, bueno, eso va a ser así, pero a mí no me interesa, o no quiero meterme en esto. Y si no lo haces, ten la seguridad que otros lo van a hacer. Y si no, Dios buscará medios para que este evangelio y para que el mundo sepa lo que se predique. Tienes la oportunidad en esta mañana de poder tomar la decisión de unirte a los que realmente están predicando el verdadero evangelio, el evangelio eterno, la verdad presente, el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, versículos 6, 7, 8, 9 y 10. Versículo 41 de Lucas 19. Y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si tú también conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el día de tu visitación. Hermano, la nación escogida, el pueblo sabio, entendido, lamentablemente fue destruido en toda su totalidad. Por eso Israel como nación ya no es el pueblo escogido de Dios. Dios te invita en esta mañana para que escuches esto y para que te prepares para la segunda venida de Cristo. De parte del remanente adventista y de todos nosotros y de esta emisora amiga y de Canal 19, te deseamos un buen fin de semana. Cuídate mucho donde vas, con quién estás. Trata de estar antes de que el sol se oculte en tu hogar. Hay mucho peligro en la calle y que puedas tomar tu Biblia, estudiarla y decirle al Señor Jesús, Señor, quiero prepararme y quiero ser parte del pueblo que estará en pie cuando regreses por segunda vez a la tierra. Dios te bendiga y cuídate mucho durante el fin de semana. Gloria, aleluya, gloria.